Hola, futboleros y peceros eternos, ¿cómo andan? Hoy les traigo 7 trucos / consejos que tenés que conocer sí o sí en este nuevo eFootball. Algunos son sobre jugadas muy efectivas y otros son consejos tácticos. Así que si querés conocerlos, acompáñame. El primer truco que vamos a ver es regatear con R1 o RB en el caso de que uses Xbox. ¿Por qué es tan importante? Porque con esta mecánica el jugador va a llevar la pelota más pegada al pie. Y es clave en los 1 contra 1 como están viendo en los ejemplos. Porque en eFootball es bastante complicado defender y haciendo este movimiento vas a poder pasar a los rivales fácilmente. También es muy bueno para girar sobre el eje del jugador, para girar para poder meter un pase, porque el jugador es como que se vuelve mucho más ágil, tiene la pelota más pegada al pie y gira más cómodamente. Igualmente, en el momento del 1 contra 1 yo te recomiendo que lo presiones en el momento preciso haciendo el cambio direccional, no que lo mantengas presionado todo el tiempo. Sí, podés mantenerlo presionado un poco más en el momento que vas a girar porque le tenés que dar la acción, pero en el momento del regate 1 contra 1 sí te recomiendo que sea R1 y el cambio de dirección para así poder hacer esos cambios de balance. También esto es muy bueno en el área porque hay muchas veces que te cobran penal. Como te digo, este movimiento está medio chetado, es muy efectivo y como tiene la pelota tan pegada al pie, te suelen tocar también la pierna del jugador y te cobran penal. Esta es una mecánica que merece un tutorial aparte porque es muy compleja y es muy efectiva. Lo voy a hacer, así que si te interesa este movimiento, suscríbete al canal, pero lo tenía que incluir sí o sí en este video. Ahora pasemos al consejo número 2. En el consejo número 2 vamos a hablar de las paredes, que es cuando haces una combinación rápida entre jugadores. Este nuevo eFootball se sumó un nuevo tipo de pared que es muy importante y actualmente hay dos tipos. El de toda la vida, que es con L1X o LB en el caso de Xbox, que esto lo que hacía era que el jugador picaba en línea recta una vez que hacías el descargo. Y el nuevo tipo que sería pared de quiebre, por así decirlo, que es R1 más X o RB si tendrías Xbox, que lo que hace es que el jugador una vez que hace la descarga te va a picar por atrás del jugador que recibe la pelota. Y esto es muy importante para hacer infinidad de combinaciones en ataque. Sobre todo cuando estás en la banda, haces el R1 más X pase para adentro y el jugador te va a picar por la espalda y no va a picar tanto en línea recta, o también lo puedes hacer por el medio para desconcentrar al rival. Es difícil acostumbrarte a este movimiento, pero te aseguro que le da mucha más funcionalidad a tu equipo, mucho más movimiento, vas a desconcentrar más al rival y es muy difícil marcarlo. Yo creo que va a ser muy efectivo, sobre todo en divisiones de alto nivel, quizás no tanto en las primeras divisiones, pero en serio, miren los movimientos, te da muchas opciones. El rival en un momento pierde la marca porque no sabe si marcar al de adelante o al que te está picando por la espalda. Y es muy bueno. Una vez que te acostumbras a este movimiento, te aseguro que lo vas a usar un montón. Ahora pasemos al número 3. El tercer consejo es un consejo táctico, sobre todo si sentís que estás quedando mal parado en defensa y tus laterales suben mucho. Lo que yo te recomiendo hacer es que vayas a estrategia y que pongas a uno de los laterales adentro del área para que se transforme inmediatamente en defensa central. De esta manera vas a tener 3 defensas centrales, por lo que no van a pasar al ataque como locos. Y también tenés que elegir un buen defensa central. No me pongas un lateral súper ofensivo como defensa central porque no te va a servir de nada. Y al otro lateral lo que puedes hacer es bajarle un poco el grado que está posicionado en la cancha y ponerle la instrucción avanzada de defensivo, para que de esta manera no pase al ataque como pollo sin cabeza. Esto también influye mucho el estilo de juego que tiene el DT, que lo vamos a ver más adelante en el canal. Pero sobre todo si haces esto, pones 3 defensas centrales y un lateral en defensivo, te aseguro que no vas a quedar mal parado en defensa. Ahora pasemos al consejo número 4. Para el cuarto truco vamos a hablar de la defensa y cuál es el botón más importante. Pero espero que a esta altura ya te hayas suscrito al canal y que le hayas dado like al video, porque vamos a estar subiendo un montón de cosas de fútbol y me gustaría contar con vos. Ahora sí, ¿cuál es el botón más importante en defensa? Para mí por lejos el L2 o el LB en el caso de Xbox. ¿Y por qué razón? Sobre todo porque mientras mantenés el L2 te permite cortar líneas de pase. Esto es fundamental para mantener la posición, cortar la línea de pase y salir a la contra. Y también porque cuando vos presionás el L2 en el momento justo, vuelve más agresivo al jugador, hace una acción defensiva, o le tirás el cuerpo o le pones la pierna, o hace una acción defensiva como te digo, y es muy útil. Yo ya hice un tutorial al respecto detallando cómo defender en este nuevo eFootball, te lo dejo por acá arriba, pero tenía que nombrarlo sí o sí en este video. Utilicen el L2,
es muy efectivo en defensa y para mí es el botón más importante. Ahora sí, pasemos al quinto truco. En el quinto truco vamos a ver lo efectivo que es meter goles sacando del medio. Para mí es un glitch del juego, yo meto muchos goles de este tipo y van a influir dos cosas principalmente. La primera es el tipo de formación que tengas, cómo están ubicados tus jugadores, porque va a depender si vas a atacar de saque del medio con 3 jugadores, con 2, depende mucho de tu formación y también depende mucho del estilo del juego del DT. Principalmente yo tengo contraataque rápido, que lo que hace es que los jugadores se vayan al ataque como locos. Y por eso me están haciendo esos desmarques, que yo meto un pase filtrado y por lo general queda solo. Tenés que tener en cuenta eso, pero tenés que saber que hay muchas probabilidades de gol cuando sacás del medio. Y ojo, también hay muchas probabilidades que te metan un gol cuando saquen del medio. Así que vamos a ver en el sexto consejo cómo poder evitar este tipo de goles. Vamos ahí. Como sexto consejo vamos a ver cómo evitar que nos metan goles sacando del medio. Y la primera acción que podríamos hacer es bajar una barrita defensiva con la flechita para abajo para que nuestro equipo justamente sea más defensivo. Otra opción que a mí me gusta es bajar la línea defensiva. Justamente el equipo se repliega un poco más atrás. En este caso es con la flechita hacia la izquierda o para el lado de donde estés viendo, para atrás, para el lado de tu arco. Y lo que hace que el equipo se repliegue justamente. Y lo otro que es vital es seleccionar un defensor y meterlo para atrás en la línea defensiva, como te dije antes. Y nunca salir para adelante, porque si salís para adelante te van a meter ese pase filtrado, va a pasar la pelota y te van a meter el gol. Estas son diferentes opciones que podés tomar. Incluso las podés hacer todas juntas si sos bastante rápido. Por ahora yo principalmente estoy utilizando bajar la línea defensiva y seleccionar rápido al defensor. Pero depende de vos. Ahora vamos a pasar al séptimo consejo. Pero ojo que también hay bonus track en este video. Y en el séptimo vamos a hablar de la definición. Acompáñame. En el séptimo truco vamos a hablar de cuál es la definición más efectiva a mi criterio. Y para mí por lejos es el tiro colocado. En mi caso lo hago con R1 más cuadrado o RB si estaría jugando en Xbox. Recordemos que yo juego con la configuración predeterminada, o sea que corro con R2. Así que tengan en cuenta eso al momento de ver el tutorial. Para mí por lejos es muy efectivo. La podés hacer adentro del área dándole un toque suavecito al botón de patear. O incluso afuera del área colocando bien el tiro. Para mí es muy efectiva. Depende mucho también de la habilidad del jugador, que tenga tiro con rosca lejano. Eso es clave. Pero obviamente depende mucho de la situación que estés ubicado con tu jugador. Hay situaciones que es mucho más efectivo otra definición. Pero para mí, en rasgos generales, esta definición es muy efectiva. Ahora pasemos a los bonus track, que te aseguro que también están igual de buenos. Como bonus track tengo 3 consejos para darte. El primero es que intentes acostumbrarte a correr con R2, porque la verdad es mucha la diferencia. Es mucho cómo podés controlar el jugador si corres con R2 o R1. Hice un tutorial detallado al respecto, te lo dejo por acá arriba. Y en serio, te lo digo de corazón, cambia mucho si corres con R2. El segundo bonus que te puedo decir es que la pinchadita con L1 cuadrado mirando a diagonal al arco está bastante rota, es muy efectiva, metí varios goles de vaselina. Y el último bonus es que también a mí me gusta mucho frenarme con el cuadrado X, presionando muy poco el cuadrado y luego rápidamente el X para que el jugador la ponga abajo de la suela y ahí tener todo el panorama de frente de la cancha. Básicamente estos son todos los trucos y consejos que pude recaudar en estos primeros días. Pero te cuento a vos que te quedaste al final del video, que creé un grupo de WhatsApp porque quiero formar la comunidad, quiero que sea una comunidad activa, que juguemos torneos, que haya premios, que nos ayudemos entre nosotros. Así que si te gustaría sumarte, háblame por Twitter, que te paso el link del grupo de WhatsApp. Y nada, básicamente quería dejar eso al final del video para los espectadores más fieles. Les mando un saludo muy grande. Díganme si ustedes conocen algún truco que no haya mencionado o si tienen alguna duda de alguna mecánica. Nuevamente un saludo gigante y como digo siempre, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.